Continuamos con la última comunicación de esta tarde. Lleva por título Testimonios de prensas de época romana en Tierra de Barros y su entorno. Son autores Calero Carretero y Carmona Barrero, de la Asociación Histórica de Almendralejo, y también en esta ocasión va a ser presencial. Bien, buenas tardes. Mirko hablaba de 20 años. Yo creo que lo primero que habría que hacer era rendir homenaje a la historia de esta institución que durante 43 años mantiene este foro de debate, curiosamente, sin interrumpir ni un solo año en estos 43 años. Parece absolutamente fundamental para entender lo que significa la jornada de viticultura y enología de Tierra de Barros. Y luego yo, por razones de edad y porque yo estuve en los principios, me parece que es fundamental rendir homenaje a quienes en aquel momento pues, se les ocurrió la fantástica idea de convertir Almendralejo en el centro de la viticultura nacional. Eso me pareció absolutamente fantástico. Yo acababa de llegar aquí y es increíble cómo se ha conseguido mantener. Entonces, pues, necesito pues, decir que fue don Mariano Fernández Daza el que dijo sí a una idea que se le ocurrió a José Luis Mesías, que de pronto, con una botella de Jumilla, lo que hoy es al lado del laboratorio antiguo, organizamos una exposición de vinos, con unos vinos que nos bebimos al final, naturalmente, pero que algunos eran de un color, eran blancos los vinos y el color era amarillo. Habían transformado igual, tenían un problema de hígado, los vinos, se convirtieron en vinos amarillos. Pero fue el inicio de algo absolutamente fantástico. Y yo conocí a Milko, cuando Milko venía aquí era un joven, yo también era joven. Resulta que nos hemos convertido en dos viejos, hablamos de las batallitas, que seguimos investigando en el mismo tema. Quiero, naturalmente, disculpar a mi colega Diego Carmona, porque como todavía es joven, tiene que trabajar. Entonces está desbravando muchachos en Córdoba. Cuando digo desbravando, quiere decir que está dando paso. Pero como es una manera de hablar, desbravando. Bien. Sí, pero no. Yo quería pasarlo, pero... Bueno. Vamos a ver. Bueno. Mira. Ahí, ¿dónde va? Ahora. Ahí, perfecto. Vale, muy bien. Bueno, nuestro trabajo es un trabajo relativamente reciente. Quiero decir que estamos trabajando, mi compañero Juan Diego y yo, en un tema que es para nosotros importante porque lo que a nosotros se nos plantea es, en el trabajo de la agricultura de la antigüedad, cómo accedemos a la información. Hay dos vías de información para el mundo de la antigüedad, la agricultura. Uno es, evidentemente, los clásicos, los agrónomos clásicos. Les voy a poner unas cuantas imágenes que seguro que pues se vuelve para atrás. Se vuelve para atrás. Yo estoy un poco reñido con las nuevas tecnologías que mis alumnos de... No te las pasas. Bueno, sí, quizás sea más fácil. No, bueno, estupendo, ¿no? Y bueno, pero no te quedas ahí. No, que después te está ahí. Bueno, eso es igual. Con la mascarilla no se nos conoce a nadie. Bueno, simplemente que los grandes clásicos de la agronomía, Columela, que es un gaditano clásico, que además es importantísimo porque
en su Red Rústica los 10 libros de agricultura. Una descripción impresionante, y impresionante de verdad, de cómo era, por ejemplo, la viticultura en el mundo antiguo, cuáles eran las variedades que se cultivaban en la península. La mayoría de esas variedades reciben un nombre latino, por ejemplo, la Cocolobis, ¿no? Cocolobis es una variedad pequeñita, que ahora sería absolutamente inidentificable. Hay un libro importantísimo en el siglo XVI que es de Gaspar Alonso de Herrera, en el que intenta hacer una traducción de cómo era la viticultura en el mundo antiguo y cómo era la viticultura en el siglo XVI, qué variedades podían. Y prácticamente no hay ninguna variedad que sepamos que coincida, y luego, con respecto a las variedades del siglo XVI y del siglo XX, después de la filoxera, pues prácticamente tenemos un problema con una especie de bulosa. Bien, pues esto está aquí. Varón Virgilio es, además de una poeta, autor de la famosa Eneida, es un autor de las Geórgicas, que en realidad es una loa a la vida del campo, más que otra cosa, no es un poema fantástico, con el que yo además me siento muy identificado. Porque yo, aprovechando que está la pandemia, yo vivo ahora mismo en el campo. Y esto es fantástico, me siento como Virgilio, en medio de la floresta y tal. Y además tengo cepas también, tengo 2 cepas, y no hago vino, pero me como la uva y estoy encantado con ella. Y tengo otras muchas cosas que me divierten. Bien, además de esto, bueno, Plinio II es otro de los, Plinio el Viejo, individuo, contemplando la erupción del Vesubio, murió como consecuencia de los efluvios de los gases. Es el autor de una obra absolutamente impresionante. Es la enciclopedia del mundo antiguo, del mundo de la agricultura, pero agricultura, ganadería, la ciencia de la época, era la gran primera enciclopedia de la historia de la cultura. Un personaje interesante que además, bueno, hay que estudiar con detenimiento. Y luego la geopónica, que es una especie de almanaque del campo, una especie de almanaque. Hay una serie de ediciones, en este caso el que yo he puesto es el de Casiano Bajo, que es el texto griego, que es una recopilación en el siglo X de las que se conocieron. Bien. Pero lo que a nosotros nos interesa es cuál es la otra dimensión. La otra dimensión es la arqueología. La arqueología es una fuente de información, pero hay que tener mucho cuidado cómo se la maneja. Porque, claro, nosotros vamos a trabajar, nosotros prácticamente hemos trabajado para esto que estamos haciendo, que es una línea de trabajo. Es los hallazgos superficiales de una pieza que es característica de lo que podríamos denominar los mecanismos para producir vino y aceite. Y es importante tenerlo en cuenta porque en un momento determinado mucha producción de vino desaparece, por ejemplo, en esta zona, y se convierte en producción de aceite. Se debe al edicto del emperador Marco Aurelio Probo, que en el año 282 quiere proteger el vino italiano. El proteccionismo no es un invento de la actualidad, en absoluto, lo inventaron los romanos hace muchos siglos. Quiso proteger el vino italiano y para eso prohibió que se produjera, que se vendiera, vino en todo el territorio de la península. Y piensen ustedes que en el siglo III, por poner un ejemplo, estamos hablando de Probo, en el siglo III la producción de la costa catalana, lo que se llama la Layetana, era una de las grandes exportaciones de vino para Italia. Y al prohibir pues todas esas establecimientos que se dedicaban a la producción de vino, tuvieron que transformarse en producción de aceite. Y los mismos espacios que servían para producir vino, prácticamente los mismos, se convirtieron en productores de aceite. Me voy a fijar ahora en un centro productor que está ahí. Es la villa romana de Torreáguila, justo al lado de Montijo, en un pueblecillo de colonización que se llama Barbaño. En Barbaño hay una villa romana enorme, impresionante. Una parte muy importante ha desaparecido porque está justamente lindando con el río Guadiana y el río se la ha llevado. Una parte importante. No sabemos cómo era de grande.
Lo cierto es que hay una zona que se dedicó a halagar y posteriormente a almazarar. El lugar es el mismo, muy ligeras reconversiones desde el punto de vista de la planta estructural y de los instrumentos para la producción, se convirtió en lagar, en almazara. El siguiente paso es ver qué zona es. Es esta zona. Esta zona. Por cierto, la primera vez que se habló de la producción de aceite y vino en España, de la villa de Torriágala, fue aquí. Su arqueólogo, mi amigo Germán Rodríguez Martín, con el que tuve la suerte de trabajar durante un par de años excavando aquí, le dije, oye, Germán, vente para acá, que es el sitio ideal para hablar. Y la primera vez que se habló, pues que además justamente se habló de esto, de cómo el espacio dedicado a primero lagar se convierte en zona dedicada al mar. Los instrumentos van a ser prácticamente lo mismo, ahora lo vamos a ver, pero lo importante es darse cuenta que lo que cambia en realidad son simplemente los determinados canales, se abren bocetas para la decantación de los almacenes, pero prácticamente la estructura es la misma. Bien. Como consecuencia de esos primeros trabajos en villas romanas, nos dimos cuenta que había en Extremadura, en el entorno de Augusta Emérita, la zona sur, por tanto, Almendralejo, Tierra de Barros, había un intenso hábitat de tipo agrícola disperso. Y el único resto que encontramos en toda esa zona de establecimientos agrícolas no ganaderos, la presencia ganadera es muy escasa y tiene relación directa con un hecho clave, y es que estas tierras eran muy ricas para la producción del cereal, el viñedo y el olivar, la tierra mediterránea. Y el ganado aquí no aparece. El ganado está en las zonas marginales, por ejemplo, en la Sierra de Massaté, en las zonas extremas, las zonas más altas. Pero en los valles y en los llanos no hay. Bien, entonces empezamos a mirar. Bien. El resto más evidente, al margen de lo que puede haber de paredes o de... es esto. Es un contrapeso de una prensa. Esta es la prensa de torno. Hay varios tipos de prensa. Yo me voy a fijar solo en la más significativa. La prensa de torno. Funciona de esta manera, bueno, no vamos a entrar, lo leen ustedes en el texto y ya está, porque hay que seguir. Pero el contrapeso es fundamental. Porque hay casi 80 tipos de contrapesos diferentes. Identificar el tipo de contrapeso nos permite identificar el tipo de prensa y nos permite ver la producción, es decir, establecer rangos de producción. Ese es en el fondo a lo que nosotros nos vamos a dedicar, es decir, cómo se produce y en qué cantidad. Este es el tipo 40 y tenemos un ejemplo. Vamos a ir poniendo ejemplos de todas. Pasa que y curiosamente, esta prensa, el contrapeso, lo encontramos en el ábside de la iglesia de Aranjuez, reutilizado, mejor dicho, como un elemento arquitectónico. Evidentemente, sabemos por qué, porque tiene estos dos elementos, estos dos agujeros. Una prensa, un contrapeso paralelepípedo, que tiene dos agujeros por los que se sujeta al sistema de tiro y de apriete de la prensa. Bien. El otro tipo es la llamada prensa de tornillo. El sistema cambia simplemente porque lo que hace es bajar la viga, bajar el vástago, el árbol, bajar y apretar para que se produzca el líquido, es decir, la masa, la pasta que en el aceite se aprieta para soltar pero pues igual para vino, para decir. Los tipos más habituales son los que llamamos 74 y 54. Al menos en esta zona. Este ejemplo. Ahora voy a poner unos cuantos ejemplos. Además,
de toda la zona y de fuera incluso. El ejemplo aquí es de la zarza, para que sirva así, para que no tenga que repetirlo. La mayoría de ellos son hallazgos superficiales, por tanto están fuera de contexto. Por lo cual, no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Ha destruido probablemente el yacimiento, pero somos incapaces en consecuencia de saber dónde estaba y por tanto conocer las dimensiones. Esto pondré algún ejemplo de alguna cela binaria que sí tenemos proporciones. Bien. Siempre todos tienen dos elementos comunes. Unos agujeritos y esa especie de rebaje que es con lo que se sujeta en el árbol para que cuando se pueda dar la vuelta sin que haya problema. Esos son de la salsa. Fijaros que todos tienen el trabajo y los agujeritos, todos son iguales. Sigue poniendo porque ahora hay, esto por ejemplo es de Burguillos de Cerro, igual. Aquí hay una cuestión interesante, me referiré, pero lo otro es una pieza, un contrapeso del tipo 74, 54, 53. Bien, ¿por qué? Si no te importa, porque es interesante. Porque esto no es un contrapeso de una prensa, no. Eso es lo que se llama un catilus. Un catilus. Un catilus es un molino de mano para moler grano. Una pieza de tipo troncocónico, tenemos uno igual para moler aceituna, descansa en el suelo, mientras que una placa que tiene perforaciones para con un palo darle la vuelta, lo habrán visto en alguna película, a lo mejor, cómo muelen con el palo, se muele y va cayendo. Eso se llama catilus. Los hay de este tamaño, en Pompeya, en Herculano, que además llaman tracción animal humana, es decir, esos grandes, el burro da la vuelta como una noria. Una noria, el burro da la vuelta con las orejas tapadas y dice, bueno, para adelante. Ese es un catilus. Esto es de Burguillos, esto también es de Alcornocal de Burguillos. Hay una zona de concentración impresionante en un radio así muy pequeño, en Burguillos, y eso tiene su explicación. Estamos en el límite entre lo que es la zona ganadera de la Baja Extremadura, de lo que llamamos oeste, y de los llanos. Y ahí la producción de este tipo aumenta porque los que están a 15 kilómetros no producen y la demanda aumenta. Fijar la cantidad de demanda es muy complicado, fijar la producción es muy complicado. Hay unos estudios de Duncan Jones sobre la producción del olivar, eso nadie se lo cree, yo creo que ni es. Pero lo publicó. Esto es. Bien, y ahora el proceso al que llegamos para encontrar las prensas. Esto se llama Calzones. Es una finca que se llama Calzones. Esto está cerca de Guadiana, pero en el término municipal de Alhambra. Hay 4 fotografías. Hay que verlas en esta dirección. Primera, segunda, tercera. Foto vuelo americano. Foto vuelo del 80. Chipac. Y la última. Ya abajo aquí. La destrucción es evidente del yacimiento. Evidente. Sobre todo cuando se convierte en zona de explotación vitícola. Profundidad enorme para plantar viñedos. A 60 centímetros, 60 centímetros. Y la destrucción del yacimiento es espectacular. Aquí está el caso. Aquí tenemos la última foto. Y el hallazgo de esas prensas absolutamente destruidas. Porque labores agrícolas, a la gente no le interesa que le sacan las piedras en medio del sembrado.
¿Qué ha hecho? Ha cogido y ya roto y ha quitado. Y luego la concentración de material arqueológico. Eso nos lleva a una cronología indeterminada porque aquí está todo absolutamente machacado. Bien. Específicamente, las grandes prensas, hay otro tipo de molinos más pequeños. Son las llamadas molinos de muelas verticales que los romanos llamaban trapezo. Otro de dos tipos. El que son, las muelas son segmentos de circunferencia, perdón, de esferas, con el mismo sistema. El burro o el individuo, el esclavo, que como no cobra seguridad social es bastante barato, y la vuelta y vuelta. Puede ser o bien este tipo o este. El sistema de funcionamiento es el mismo. El mismo. Por aquí se echan las aceitunas o la uva, da igual, y decanta a través de una salida y va a un lugar que ahora veremos un ejemplo. El otro vertical, igual. De estos ejemplos podría haber puesto fotografías de mosaicos de Pompeya o de Herculano, o lo que hubiera querido. De amorcillos vendimiadores, que los amorcillos vendimiadores es la traducción de los putis, como se llama en los putis. Ese otro sistema es la muela horizontal, que se llama mola olearia. Bien. ¿Os fijáis en la forma que tiene? Esa es la parte de abajo de un catylus. Sobre esto, girando desde este agujero, está girando y puede moler. El sistema es, y ahí está el ejemplo, esto es el cortijo del curandero, que está en la carretera que va al Ángel, como a 10 kilómetros, una cosa así, que es una de las concentraciones de yacimientos arqueológicos más interesantes. De ahí hemos encontrado inscripciones de época visigoda, cerámica, es un espectáculo de yacimiento, eso sí, absolutamente machacado. Absolutamente machacado. La siguiente, ¿dónde va todo ese líquido? A esta base. De esta base va decantándose en función de lo que se quiera obtener. Es decir, primera prensada, segunda prensada. Las cubetas de decantación. Esto es un problema porque en los yacimientos arqueológicos y después de hacer la excavación lo que se ve, esto es del Borril. El Borril es un yacimiento que excavamos en el año 86. Estos son los depósitos de decantación de aceite por altura. Es decir, el va descantando por altura. Estos mismos depósitos, en el siglo II, III, se convirtieron después de la presencia visigoda, que la villa romana se siguió utilizando, en época musulmana se convirtieron en silos. Y la documentación arqueológica es evidente. En el fondo de este agujerito nos encontramos un dirham de plata. Un dirham de plata. Bien, y esto es las celas binarias. Las celas binarias más difíciles de documentar porque están prácticamente todas a nivel de arrasamiento. Hay varios tipos de modelos, de varios modelos de celas binarias, es decir, para entendernos, de bodega. ¿Perdón? Que a nosotros nos parece más interesante es este, que es el de Carmen, al lado de Mérida. Uno exactamente como este, encontramos nosotros en las excavaciones de Albaén, en Alange. Exactamente igual. Es un edificio de planta rectangular con una estructura de muros de pilares de ladrillo en el centro que sostienen un techo a doble vertiente. Y en el extremo, aquí está el lacus, perdón, y aquí nos apareció, es decir, la dolia para la
al depósito del vino, ¿no? Una vez que el vino se había decantado, se guardaba y se vendía después en anforitas, que es lo que se ve normalmente. Bien, y me parece que en conclusión, una, para conocer el mundo de la agricultura y de la viticultura antigua hay que conocer la documentación y eso solo agrónomos. Hay que pasar por ello. A ser posible los originales. O pues los originales o en traducciones especialmente buenas. Caso de Columera, la de Holgado, que es espectacular, de buena y con nota magnífica. Segundo, la arqueología hay que hacerla hasta el final, es decir, cuando se excava un yacimiento, no puede uno ir buscando el mosaico, que eso es lo que se hace en muchos casos, buscar el mosaico. Nos enteramos cómo vivían los dueños, pero no sabemos a qué se dedicaban los dueños, aunque sabemos que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y que vivían muy bien. Y tercero, la mies es mucha y los operarios cada vez menos, porque la gente trabajar al sol no le gusta y prefiere un gabinete en un museo que se está fenomenal, con aire acondicionado. Así que seguimos cuatro, pegándonos las matajadas en el campo, que por cierto, a mí que me gusta mucho Livio, sigo identificado con él, pensando en él. Dimos reiterado y agradecimiento a la organización y le hace 43 años, que no es nada de los, que no es nada de los